Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En el actual momento constituyente, el Centro de Estudios Regionales y Radio Universidad Austral de Chile nos invitan a un ciclo especial de Plaza de la República. Plaza de la República, reflexión y discusión en el momento constituyente, cada lunes al mediodía en Radio Universidad Austral de Chile. Viene bajando el calle hasta la calle Libertad. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, bienvenidos, bienvenidas, de hecho, como dice el saludo inicial de este espacio en la radio de la Universidad Austral de Chile. Hoy vamos a estar en una conversación con actores políticos, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Luego en la media hora, hasta las 13 horas, después de las 12:30, va a estar Miguel Ángel Millar aquí con una conversación con el consejero regional Eduardo Helk y también la presidenta regional del PPD, Marila Barrientos. Pero nosotros queremos invitarlos a una conversación que queríamos hoy desarrollar a propósito de que no está con nosotros el director del Centro de Estudios Regionales, hoy Egon Montesinos, que está de hecho en un electivo, está dictando una clase, pero nosotros vamos a seguir aquí en el ciclo de constituyente, que ya lleva 2 sesiones, vamos a seguir hasta octubre. Y hoy está con nosotros Cristian Cuevas Zambrano, que es dirigente político, pero también tiene una trayectoria como dirigente sindical en su momento. Ha estado también en la gestión pública y Cristian es un referente hoy en día del movimiento Victoria Popular, que podríamos partir por allí, hacer una breve presentación del movimiento, ver dónde se ubica en el espectro político y empezar a conversar sobre el apruebo o el rechazo y las consecuencias de este proceso. Cristian, bienvenido, un abrazo. Gracias, Víctor, y sobre todo gracias por esta invitación para conversar desde la radio de la Universidad Austral, ¿cierto?, con la gente de la región de Los Ríos y de Valdivia. Sí, mira, Victoria Popular nace a partir de lo que fue la crisis que vivimos el día 15 de noviembre pasado, cuando se firmó, ¿cierto?, ese acuerdo por la paz y una nueva constitución impulsada por las élites políticas en el momento más alto de la lucha social, producto de la revuelta vivía desde el 18 de octubre. Cuestión que nosotros éramos militantes de Convergencia, quien habla era vicepresidente de Convergencia Social, y bueno, en esa situación de una acción desde el punto de vista nuestro en consulta por el diputado Boric, de atribuirse representaciones que no tienen en el marco de la institucionalidad de ese partido que militamos, pero por sobre todo que nosotros bregamos por construir una fuerza política que se diferenciara del hacer de la política, el cómo se construye la política, cómo generamos la relación con el campo y el mundo popular, y de los que luchan diariamente y resisten. Por tanto, en esa convicción creíamos, ¿cierto?, que lo que se estaba haciendo finalmente erosionar, dinamitar esa construcción y ese proyecto, ¿cierto?, de cambio y transformación. En ese marco, cientos de militantes nos retiramos de Convergencia, entre esos también estaba el alcalde Jorge Char, por decir algunos nombres, y nosotros la verdad que siempre hemos estado en política, y en política entendiendo cómo interpretamos, cómo nos relacionamos con los movimientos, y para la casa no era el lugar que teníamos que irnos, ¿cierto?, en un proceso tan interesante de lo que es esta revuelta social, que de mi punto de vista es permanente porque se sigue desarrollando, y buscamos formas de seguir conectados con una franja militante muy vinculada al trabajo territorial, al trabajo social y sindical, y
fuimos dialogando entre nosotros y nosotras, y fuimos configurando lo que es el movimiento Victoria Popular, que es un movimiento que no tiene como finalidad ser el instrumento de las luchas sociales, sino un camino posible para ir, ¿cierto?, dialogando con otros colectivos y movimientos para construir una fuerza transformadora para el Chile de este siglo XXI, que sin duda está pendiente, a partir incluso de la situación que pusimos mucho esfuerzo, mucho talento, mucha militancia, incluso en la construcción del Frente Amplio, pero eso desembocó en un proyecto que hoy día lamentablemente no compartimos en su práctica. Pero la política, la lucha social continúa, y en ese sentido tenemos que ir reconfigurando fuerzas nuevas, y fuerzas nuevas que de nuevo tiene más bien la puesta en escena, pero tiene una rica experiencia social que hemos ido construyendo por años, y hoy día nos reconocemos en términos de espacio de alianzas políticas o de trabajo común en el Apruebo Chile Digno, ¿cierto?, donde gran parte de las fuerzas que veníamos del Frente Amplio hemos ido estando ahí, junto a Igualdad, del Partido Humanista y otros colectivos, como también, ¿cierto?, ahí está Unidad por el Cambio, donde está el Partido Comunista, el PRO y los regionalistas verdes, lo que hoy día estamos trabajando mancomunadamente en la tarea del plebiscito. Pero aparte, igual tenemos una línea de trabajo en una coordinadora una coordinación política anticapitalista, donde dialogamos cuestiones de carácter más estratégico con otros colectivos que se desarrollan en el mundo social. Ahí estamos, Victoria Popular, en un proceso de seguir coordinando en una militancia que está en red, respetando, ¿cierto?, sus propias coordinaciones locales y territoriales. Bueno, esta semana estamos con Cristian Cuevas Zambrano conversando aquí en la radio de la Universidad Austral de Chile. Esta semana además se inicia el periodo de campaña para el plebiscito del 25 de octubre. Hay efectivamente una articulación que yo diría que quizá todavía no es visible para toda la comunidad nacional, pero evidentemente lo va a hacer en estos 2 meses que quedan antes del plebiscito, y después se va a abrir todo un periodo. Entonces, para ir por partes, hablemos de este periodo, de estos 60 días. ¿Qué crees tú que va a pasar en Chile? Porque desde todas las vertientes está esta sensación de que el rechazo tiene un rol dentro del plebiscito que algo va a acumular, digamos, ¿no? No va a desaparecer totalmente. Y probablemente determine también resultados para la segunda papeleta, por así decirlo, ¿no? Y por otro lado, el apruebo tiene esta dimensión que es un poco más compleja, de tener una discusión entre comandos diversos, distintos, y una población que está dispuesta a aprobar un cambio constitucional, aparentemente, por todas las cifras, mayoritariamente, pero cabe preguntarse con qué contenido, digamos, ¿no? Entonces eso está por verse. ¿Qué crees que va a pasar en esta campaña, o va a ser muy difícil establecer mecanismos de diálogo sobre los contenidos, dado que además estamos, no todos, pero en niveles de confinamiento aún? Bueno, mira, en nuestra mesa política de Victoria Popular nosotros hemos ido dando esta discusión en el conjunto con nuestra militancia. Primero, que la tarea de este minuto es poder ganar ampliamente el apruebo, entendiendo que dentro de la prueba hay una diversidad también de expresiones políticas que no son solamente las izquierdas, que no es el progresista, no es la socialdemocracia, lo liberal, incluso franjas de derecha van a votar, ¿cierto?, por el apruebo. Pero lo principal para nosotros es que se pueda plantear este tema del apruebo, ganar ampliamente, ojalá por sobre el 70%, porque si no, ¿cierto?, el sector del rechazo va a tener una posibilidad de veto si es que se reconfigura en 1/3 de su fuerza electoral proyectada. Y también plantearnos lo siguiente, que necesitamos también caminar y construir con los distintos, los diferentes. El pensar que va a haber solamente una mirada, una apuesta en base a la unidad, no, yo creo que la unidad se construye en las diferencias y en la diversidad, y quienes estamos en la política y quienes ejercemos la política, sobre todo desde nuestra experiencia social, sabemos que es así. Por tanto, para Victoria Popular y para nuestra militancia,
vamos a ser contribuyentes a ese objetivo unitario. En ese marco también nos hemos planteado a nivel de lo que es Apruebo Chile Digno, donde cierto estamos también en la mesa política. Ahora, esa tarea requiere de un despliegue en tiempos que estamos en una situación excepcional, que es el estado de pandemia, que requiere movilizar, pero movilizar con inteligencia, que tenemos que implementarla en estos 60 días que nos quedan para poder, ¿cierto?, tener una amplia victoria en el plebiscito. Eso requiere también de instalar apoderados, el poder dar la batalla para que la derecha y los sectores más reaccionarios impidan, ¿cierto?, estar contaminando el proceso, este proceso en función del chantaje, de que no están las condiciones para implementar o para desarrollar este plebiscito, incluso instrumentalizando el conflicto del Gualmapu para sus fines, cuestión que lo vemos, ¿cierto?, con esta convocatoria paro nacional de los camioneros, porque las cosas hay que leerlas también en toda su dimensión, no solamente focalizada en una situación específica y trágica que se vive por parte de las comunidades de nuestros hermanos y hermanas mapuches. Siempre hay una instrumentalización para poder aplacar, ¿cierto?, cualquier avance en esta idea que se fueron plasmando en lo que es la revuelta social. Y por otro, ¿cierto?, tenemos que ir construyendo alianzas para disputar lo que es el escenario constituyente con candidaturas que representan ampliamente ese sector para poder ganar los 2/3 que se requieren para los cambios de esa nueva constitución. Nosotros, por lo menos, no vemos el proceso plebiscitario desapegado de todos los procesos electorales venideros, porque si no, porque tiene que ver también con los resultados y los cambios de fondos que queremos hacer, porque eventualmente podemos ganar el apruebo, pero si no tenemos delegados convencionales para esa constituyente, para la convención constitucional, que apuesten a los cambios y a los ejes de fondo, vamos a tener, ¿cierto?, una constitución mínima que no va a ir a los ejes, que es cambiar este Estado subsidiario y poder generar mayores derechos. Eso es parte de las tareas que tenemos y que desde el punto de vista nuestro, como Victoria Popular, es un ciclo que queda abierto, porque sabemos que, porque tenemos la convicción que eso va a requerir también de una mayor capacidad de movilización y de mayor organización que nos permita también rodear ese proceso constitucional para que no quede resituado solamente en las élites. Y para nosotros es fundamental deselitizar también el proceso constituyente, que no es un proceso de los expertos, sino de la acción social y política de las fuerzas de transformación que se expresaron y se están expresando en las acciones desde la revuelta, en la resistencia producto de la pandemia y también en las nuevas acciones que se están articulando a partir de estas luchas que estamos realizando. Sí, te lo iba a plantear precisamente esto de la necesidad. Aquí en general la conversación fluye en términos políticos, digo acá en estos espacios de debate, pero la verdad es que es cierto que hay un acumulado, digamos, de años y décadas, ¿no? Esto de los 30 años, qué sé yo, en que la politización de la sociedad chilena impide a veces el diálogo fluido sobre la toma de decisiones, digamos, ¿no? A propósito de las falencias de la participación social en la política, pero a todo nivel, ¿no? Pero quizá es necesario hacer una revisión de cuáles son los contenidos que uno acostumbra a mencionar y a publicitar y a colocar en el espacio público para que la sociedad también converja en torno a posiciones, digamos, políticas. Más allá de la retórica y del lenguaje que tradicionalmente está en las bocas de nuestros dirigentes, qué sé yo, de las principales actorías políticas nacionales. ¿Por qué crees tú que la población debiera optar o puede optar hoy en día por cambiar la Constitución y ser parte de ese proceso, digamos, cuando está viviendo una situación que más bien tiene urgencias cotidianas y familiares muchas veces? Bueno, decir lo siguiente, que claramente la idea nuestra es cómo llegamos a esos 14 millones de ciudadanos y ciudadanas que tienen el deber, y eso también es una interpelación al ciudadano,
a ir a votar este 25 de octubre. Porque, claro, la derecha dice, no, el tema no es la Constitución. La gente quiere resolver sus necesidades inmediatas. Claro. Pero las necesidades inmediatas, y quienes estamos incluso como parte de lo que es el mundo del trabajo, representando a trabajadores, son cuestiones que tienen que ver con el interés común, pues. O sea, el tema de nuestros bienes comunes, el agua, el cobre, el litio, todas estas demandas que la gente plantea y nos planteamos desde los colectivos, los movimientos sociales, si no está consignada como recuperar esos bienes comunes al servicio de la vida y de nuestras comunidades, la verdad que estamos condenados a repetir lo que ya por más de 30 años tenemos en esta institucionalidad que entregó a manos llenas a lo que es el terminar con nuestra soberanía en tanto como territorio, como nación y como los diversos pueblos que conviven en nuestro país. Entonces son temas que son clave. ¿Qué están pensando en la región de los lagos en relación al tema de los bienes comunes? ¿Cómo lo ponemos en clave de las necesidades inmediatas? El tema de los cuestiones que son de trato directo con la gente, que son los derechos sociales, garantizar los derechos sociales. O sea, una constitución que no garantice la salud, que es un tema muy demandado por usted que está en la casa, que está viviendo los efectos del COVID, que estamos viviendo esa situación, ¿cierto? Que finalmente tenemos una salud pública desmantelada al servicio como un suministro para seguir enriqueciendo al privado, que atiende menos del 20% de la población. O el tema de lo que tiene que ver garantizar el derecho a la educación, una demanda que ha estado preñada todo el movimiento estudiantil, tanto universitario, técnico y secundario, en esa demanda que debería estar garantizada en esa constitución. O el tema del derecho al techo, a la vivienda. Esta constitución actual no garantiza esos derechos y en el caso particular de los trabajadores, uno de los temas tiene que ver con la negociación ramal. ¿Qué quiere decir una negociación ramal? Los forestales, los trabajadores de la industria minera, los trabajadores portuarios, o sea, una sola línea de negociación que fije piso y dignidades mínimas por sector que en nuestra constitución está prohibida, que en esta actual constitución está prohibida. Porque esta constitución actual fue construida por 8 hombres que obviamente redactaron la constitución y en un plebiscito fraudulento del año 80, ¿cierto?, se aprobó y se le han hecho modificaciones a partir de los pactos de gobernanza que hizo la concertación con la derecha, pero que en el fondo sigue siendo una constitución que finalmente privilegia el capital, lo privado, en función del interés de lo público. ¿Y qué ha demandado a la gente? Lo público. ¿Qué ha develado esta revuelta? Ha develado que hay un Chile injusto, que obviamente no estamos en las mismas condiciones y todo, y sobre todo afecta a amplios sectores de trabajadores y trabajadoras no organizados, que son los más precarizados, que obviamente esa supuesta clase media que vio los embates de esta pandemia y son los que menos beneficios reciben producto de esta pandemia. No te escucho, Víctor. Ahí sí, perdón. Estamos conversando con Cristian Cuevas Zambrano, dirigente político del Movimiento Victoria Popular, en el Comando Apruebo Chile Digno, en esta sesión de hoy de Constituyentes aquí en la radio de la Universidad Austral de Chile. Un saludo a quienes ya nos están saludando y quienes se han incorporado aquí en la región, en Valdivia, en la región de los Ríos, como también en Santiago. Hay varias personas que ya están ahí conectadas. Así es que yo quería aprovechar además, dado que estamos conversando con Cristian, tú tienes la experiencia de haber sido dirigente de los trabajadores del cobre, de haber liderado movilizaciones nacionales y también en faenas, etcétera, en espacios donde se dirimen muchas veces o donde se puede constatar la falta de derechos, digamos, en el ámbito del trabajo, el tema de los contratistas, el tema de los beneficios sociales para un trabajador y su familia, etcétera. Cuestiones que hoy en día además se ven agravados por el escenario de cesantía, con decenas de miles de trabajadores que van a terminar esta pandemia con la realidad de haber perdido el trabajo, digamos, ¿no? O de haber tenido que reinventar y terminar haciendo lo que se pueda, digamos, para
para la subsistencia. Desde el punto de vista, por lo tanto, de las luchas sociales vinculadas a los sindicatos o a los trabajadores y trabajadoras, sería interesante saber cómo ves tú la posibilidad real. Siempre tenemos como este fantasma, ¿no?, de lo posible en Chile, de cambiar la Constitución, digamos, y de que eso beneficie a esos sectores sociales. Primero decir que una constitución por sí va a cambiar la vida de todos y todas. A veces pudiese que ser para algunos, puede que no sea así en términos en general, va a depender mucho de los cambios institucionales o de los contenidos de una constitución, de la capacidad de movilización permanente que tengamos. Porque las élites también se están moviendo, pues. O sea, el que piensa que mientras nosotros estamos debatiendo y conversando acá en la radio, las élites están operando en función de sus propios intereses y de lo que quiere. ¿Por qué hay tanta resistencia al cambio constitucional? ¿Y por qué se dice que se quiere una constitución mínima? Porque lo que no se quiere ir al debate de fondo, los temas que son los ejes que mantienen este modelo dentro de esta institucionalidad. Entonces, claramente que ahí tenemos que hacer ese trabajo de formación, de educación, de buscar los espacios sociales, el intercambio con nuestras comunidades. Porque algunos piensan, y yo lo sigo insistiendo, que el tema de la Constitución es un tema de expertos, de los constitucionalistas. Ellos deben ser los elegidos para ese debate. Por eso las élites el 15 de noviembre le pusieron restricción al proceso constituyente y no pusieron el tema de la Asamblea Constituyente como un espacio soberano en el ejercicio de construcción de esa institucionalidad. Entonces, desde el punto de vista nuestro, es que por un lado tenemos que ir a la disputa institucional, pero por otro lado tenemos que ir con una fuerza social, y en ese marco las autoridades sociales, los colectivos, toda la experiencia del cabildeo, de las iniciativas populares que se han desarrollado este tiempo, debemos buscar la forma en cómo se van articulando como una asamblea que vaya, ¿cierto?, empujando las ideas de cambio. El que piensa que nosotros vamos a tener resultados óptimos a partir solamente de depositar la confianza en alguien, cuestión que los hemos hecho muchas veces, no es suficiente. ¿Por qué tú crees, y aquí los auditores saben de la radio, por qué se aprobó el 10%? El retiro, ¿cierto?, de nuestros ahorros previsionales, que incluso las FP, muchas, no nos han pagado ese 10%, pese a haber hecho el trámite. Entonces se hace ese ejercicio, primero porque hay una revuelta, hay una acción de gran movilización. ¿Por qué no lo hicieron hace 30 años, 15 años, 20 años? ¿Pero qué están haciendo las élites igual hoy día, a pesar de la necesidad, se retira ese 10%, que en el fondo es una cuestión táctica, pero el tema de fondo, el cómo avanzamos en la derogación de la ley del 3.500 para posibilitar la construcción de una nueva sistema de reparto universal, ¿cierto?, que es lo que demandamos desde la coordinadora No Más FP. Pero tú sabes que la senadora Goich y el senador Juan Pablo Letelier están enviando un proyecto de ley para restringir el debate con respecto al cambio previsional. Entonces, pareciera que muchas veces los que están a nuestros lados son aliados nuestros, pero al final del día tú te das cuenta que eso es lo que hay que despejar también en estas cuestiones. Entonces, en el fondo digo que es necesario que este proceso plebiscitario, que el proceso de elecciones de los delegados constituyentes sea con la más amplia movilización posible y que el proceso de discusión democrático sea rodeado por los cabildos, por la acción social, los trabajadores, o sea, tenemos que jugar un rol, cuestión que hoy día es muy deficitario nuestro rol, porque también tenemos franjas sindicales despolitizadas, muy apatronadas, muy colaboradores, y lamentablemente hemos visto. Y voy al tema del conflicto mapuche, cuando el otro día trabajadores forestales precarizados y explotados eran voceros de la patronal diciendo que le están arruinando su trabajo. Y tú dices, ¿y claro, qué condiciones de trabajo son esas? Entonces, ¿me entiendes? Por tanto, este es un tema tan importante, tan trascendental para la vida y para la democracia
y una mejor democracia y un mejor vivir de nuestro país, que usted que está viéndonos, escuchándonos en sus casas, o en la radio, o en el automóvil, o en la faena, nosotros no podemos ser neutrales. No somos neutrales en este campo de batalla, en este campo de batalla de las ideas. Tenemos que ir con movilización, con organización y sobre todo llevar este debate a los sindicatos, a los trabajadores en las distintas faenas, porque si no, no va a ser posible. Porque usted dice que después nos vivimos quejando, que el otro tiene la culpa y la responsabilidad de las situaciones que vivimos muchas veces es parte de responsabilidad nuestra. Cristian Cuevas Zambrano, nos quedan un par de minutos, Cristian. Bueno, ahí hay una cuestión central que quizá va a dar para mucho más todavía, el rol de las organizaciones intermedias, como se les llamaba, ¿no? Los sindicatos, los colegios profesionales, incluso en el caso de ellos. Pero también yo te mencionaba, claro, la cesantía como uno de los elementos que va a determinar quizá este periodo. Quizá hay otros elementos más, o sea, la violencia de género, por ejemplo, que tú creo que has hecho manifestaciones al respecto, me parece que bien relevantes también en esa línea, porque no parece ser una cuestión meramente de singularidades, digamos, ¿no? De eventos aislados, sino que pareciera ser que estamos también viviendo una permanente violencia entre nosotros mismos, digamos, en términos incluso dramáticos, ¿no? Como hemos sabido en los últimos casos. Te dejo estos últimos minutos, Cristian. Sí, qué bueno que me traje a la memoria. El tema, claro, la situación del trabajo, un tema que es una cuestión principal. Tenemos 3 millones de trabajadores y trabajadoras cesantes en Chile hoy día. La fuerza del trabajo en Chile es un poquito más de 8 millones, es decir, 1/3 de los trabajadores en Chile están cesantes, como en los años 80. Entonces, esas son las condiciones para hacer una proyección el año 82 con la crisis económica de ese entonces, de los cuales 700.000 están, ¿cierto?, en suspensión de su relación laboral, y la verdad cuando vuelvan a trabajar no hay garantías de que las condiciones van a ser las mismas, pues. Si en este sentido el capital lo que ha hecho es hacerse de la crisis de la pandemia, pues, imagínate, estamos en la revuelta y vamos así en ascenso, las élites políticas cierran el proceso de lucha nuestro y llegamos al COVID, y el COVID hace que finalmente miles de trabajadoras y trabajadoras sean despojados de sus derechos. Y los sindicatos humillados, y pocos sindicatos han tenido la capacidad, el coraje para enfrentar estos desafíos de hoy. Eso hay que decirlo. Nosotros tenemos una situación muy crítica ahí. Entonces, es un elemento, es un factor, o sea, compañeros, compañeras, amigos, los que nos escuchan, tenemos más de 5.000 ollas comunes funcionando en el país, invisibilizadas, pero que atienden a más de 300 personas con colación, ¿cierto?, diariamente, cada olla común. Entonces, es un drama que tenemos que mirar y tenemos que ir como organizamos, y también el mundo del trabajo va a cambiar, está cambiando, porque finalmente se instaló el teletrabajo, no hay, ¿cierto?, ¿dónde está el descanso del trabajador? ¿Qué pasa con esa trabajadora? El tema de la crisis de cuidado, que tiene que ver que está trabajando en su casa con los niños y los niños chicos. O sea, es imposible. Y eso no está regulado y se vino para quedar. La automatización también. Entonces hay una serie de elementos que tenemos que reflexionar en los cambios del mundo del trabajo, los cambios que tenemos que hacer a nivel del propio activo sindical y mejorar, ¿cierto?, ese espacio para que efectivamente sea un movimiento y tenga fuerza. Un tema que hay que debatir, que no lo podemos profundizar como quisiéramos en este espacio. Claro. Y el tema, ¿cierto?, la ola feminista que vino, ¿cierto?, a hacer estos cambios culturales, políticos, de fondo, que finalmente también viene a resignificar la política y en un rol emancipador, transformador y de igualdad, ¿cierto?, de género en todos los ámbitos. Y la violencia que se ejerce, la violencia machista que se ejerce contra nuestras compañeras, contra las mujeres, que obviamente es un tema que desde las izquierdas debemos también erradicar, porque eso no está instalado en una cuestión solamente que las derechas, no. La verdad es que eso lo vimos a diario y hay mucha impunidad, incluso en nuestra propia acción militante en relación a esa situación. Entonces, son temas que van a estar en los ejes del debate de este proceso constituyente, que desde mi punto de vista y del punto de vista de Historia Popular son temas que debemos convocar y poder desbordar este proceso. Lo que no puede ocurrir, que sea un proceso quieto,
que esté en las élites, en los delegados constituyentes y no en una fuerza transformadora que permita efectivamente cambios de fondo. El pensar que todo lo vamos a resolver en ese hito no es así. Eso también tenemos que ser muy sinceros, porque todos estos son procesos de cambio que requieren también de mayor proyección, y eso también va a ir de la mano a quienes les vamos a depositar las confianzas en las próximas elecciones presidenciales, y eso requiere de mucha unidad, pero sobre todo de cambiar las formas y las prácticas de hacer la política, que es la señal que finalmente hace que la gente se distancie de las militancias, de los partidos, de los movimientos, y que nosotros tenemos que hacer esa lectura, o si no vamos a reproducir lo mismo que hemos venido impugnando. Cristian Cuevas Zambrano, un gusto haber compartido esta media hora contigo. Por supuesto, nos agendamos y seguimos conversando en algún momento, porque nos parecía abrir nomás estos temas como el otro proceso constituyente, no el que discute acerca de la ley, ¿no? y de cómo fue votada, digamos, sino que precisamente lo que tiene que ver con la vida de las personas, y lo que seguramente va a ser contenido nuevamente de los cabildos, de los encuentros que se empiecen a producir en Chile. Un gusto, Cristian. Nos reencontramos. Eso, Víctor. Y el día miércoles a la calle, ¿cierto? A salir resguardado, porque tenemos que cuidarnos y no perder, ¿cierto?, la fuerza y la necesidad de cambio que nuestro país requiere, y que las regiones, desde los ríos, desde los lagos y desde todo nuestro país, tenemos que también hacernos escuchar. Muchas gracias. Chao, Víctor. Un abrazo. Un gusto. Que todo vaya bien contigo, con el movimiento, y nos reencontramos. Chau. Ahí estaba Cristian Cuevas Zambrano. Saludos a quienes nos han también saludado. Ahí está Felipe Berríos. Un abrazo también para todos los que están compartiendo esta conversación de hoy, que tenemos minutos todavía porque ya se nos une Miguel Ángel Millar. ¿Cómo estás, Miguel? A ver si me escuchas. Muy bien, Víctor. Un abrazo. Gracias, Sí, Cristian. perfecto. Saludos a Cristian. Un abrazo para Cristian por acompañarnos en este momento de conversación. Y nosotros tenemos sí. panel regional, así que yo te voy a pasar la batuta. Sí, no, te preguntaba si nos ibas a acompañar eventualmente en la media hora que nos queda de conversación, un poco para darle continuidad a algunos temas, pero mientras nosotros establecemos el contacto, te adelanto que vamos a conversar con Eduardo Helk. Él es consejero regional de la Unión Demócrata Independiente, ex consejero, actual consejero, ex Unión Demócrata Independiente, Claro. entiendo, sí. Sí. Mira. Pero además hoy temprano Matías nos recordaba, decía, sí, él es candidato a gobernador, digamos. O sea, eso lo define hoy. ha manifestado su interés en participar como candidato a gobernador regional en las próximas y primeras elecciones de autoridad regional, no solo en Los Ríos, sino en el país. Pero bien, es un líder político de la provincia del Ranco. Eso también queremos destacarlo por una parte, como también a propósito de la otra participación en esta segunda parte. Marila Barrientos, ella es presidenta regional del Partido por la Democracia, pero además es concejal de Corral, y queremos también reconocerla como parte de los liderazgos políticos de la comuna Puerto de la región de Los Ríos. Yo quería saludarla también. Ya la veo a Marila. Un gusto, Marila. Además estamos hoy descentralizados, derechamente. De eso se O sea, trata. yo no lo conté, pero Cristian Cuevas está en la quinta región, está en los Andes, de hecho, y ahora vamos a estar con el Ranco y con Corral. Así es, así es. Marila ya está con nosotros, entiendo. Estamos esperando que se incorpore Eduardo. Sebastián, estamos haciendo la conexión, ¿no es cierto? Sebastián Valenzuela, como Sí. es habitual durante todas las mañanas en Radio Universidad Austral de Chile, no solo está haciendo el control de audio, sino también está haciendo el control de imagen, redes sociales, está estableciendo las comunicaciones necesarias para iniciar estas conversaciones. Mira, nosotros teníamos a Eduardo hace algunos minutos en línea. ¿Me Ahora permites aprovechar que Sí, está por Marila favor, y preguntarle por favor. algo? Sí, Porque el día miércoles se inicia el periodo de campaña del plebiscito del 25 de octubre. Quedan 2 meses, qué sé yo, estamos justo en la fecha. Y es relevante saber cómo va a ser esta campaña, porque primero estamos en un proceso de confinamiento en muchas regiones todavía, no en todas, no es el caso nuestro, pero eso no significa que podamos realizar encuentros
públicos masivos o convocando masivamente. Por lo tanto, va a haber que reinventar un poco también los ejes de las campañas y ver cómo se puede producir algún nivel de conversación de contenidos del apruebo o del rechazo según sea la opción. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? ¿Cómo lo ve el PPD en este caso, ¿no? Hola Víctor, sí, mira, efectivamente estamos adaptando el tema de los procesos de campaña a raíz de la contingencia sanitaria que vive el país. Partimos este miércoles en un comando ampliado donde nos unimos los 4 comandos más pequeños donde se agrupan los partidos políticos, nos unimos además con las distintas organizaciones sociales, sindicales, vamos a hacer un trabajo conjunto en la región. Además, a la par, cada comando va a tener sus propias actividades en temas de formación y campaña. Vamos a tratar de hacer una campaña un poco particular usando los medios digitales, más que nada centrándonos en eso, pero sí vamos a tener algunas actividades presenciales dentro de lo que nos permite el tema sanitario, en espacios abiertos, actividades con no más de 50 personas, teniendo el control. Vamos a trabajar con bases de datos de quienes asisten para ver efectivamente la trazabilidad de que no estén en procesos de cuarentena. Vamos a tratar de efectuar ese tipo de controles. Para eso nos estamos preparando para este miércoles puntualmente, que tenemos un par de actividades presenciales en distintos puntos de la ciudad y también de la región, pero siempre manteniendo el resguardo en cuanto a la cantidad de personas que debemos tener. Vamos a ser bien cuidadosos con eso. No son llamados masivos, no más de 50 personas en un espacio abierto, y las reuniones las estamos manteniendo vía online con las coordinaciones regionales y comunales para el tema de las campañas, evitando poder tener que reunirnos presencialmente donde podamos juntarnos más de 10 personas, eso es imposible. Así que estamos usando plataformas digitales para el tema de la coordinación, y para los eventos públicos, como te digo, no más de 50 personas, y son algunos contados con los dedos los que vamos a poder hacer, porque en el fondo queremos asegurar la salud de la población también. Gracias, Marila. Bueno, ahí te dejo, Miguel. Está Eduardo ya, saludarlo a él, a saludar a la provincia del Ranco en general, a Eduardo Helk, y quedo atento, Miguel. Sí, yo te iba a pedir que nos acompañes en esta segunda parte de la programación. Sí, también claro. vamos a ver cómo aprovechamos el tiempo, porque la verdad queremos escuchar a Eduardo y queremos escuchar a Marila. Eduardo, bienvenido. Teníamos pendiente, por supuesto, una visita tuya a Radio Universidad Austral de Chile, y es bueno aprovechar de hacerlo en el contexto de este proceso constituyente. Lo recordaba Víctor, la campaña ya inicia dentro de algunos días, esta semana. Eso es una cosa, pero insistir en la participación de ustedes dos. Digo, liderazgos políticos, por supuesto, de signo ideológico diverso, pero liderazgos de comuna, digamos, del Ranco, de Corral, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando queremos convocar estas opiniones que protagonizan el proceso político de la región, siempre estamos sentados en la capital regional, y créanme que es un verdadero privilegio poder invitarlos a ustedes a esta conversación, que siempre parte con esa pregunta, digamos. Tenemos un plebiscito dentro de un par de meses y la pregunta es qué posición tomamos. Ya a estas alturas ya no les voy a preguntar si están disponibles para participar, para votar, sino invitarlos a tomar posición respecto de un momento que es histórico, no solo para la región, sino también para el país. Y vamos a dejar en algún minuto, por supuesto, esperamos algo de tiempo para conversar también cómo nos estamos preparando para la elección de gobernadores regionales, que entendemos, a propósito de que es la primera manifestación político-popular de elección de una autoridad regional, también es un momento histórico que queremos aprovechar de reconocer en esta conversación. Eduardo, bienvenido. Hola Miguel, muchas gracias, un gusto también de estar contigo. Aprovecho de saludar a Marila, ¿cierto? Un abrazo cariñoso, un gusto de poder saludarte. No sé si estás en Corral, me imagino. Hoy en Valdivia, para poder tener mejor conectividad. Ese es un tema en nuestra comuna, sí. Tengo que salir a veces para poder conectarme a este tipo de actividades. Yo estoy acá en mi oficina en La Unión, también conectado, porque hay varias cosas, reuniones que tenemos hoy día, y como algo que hace escuchar, muchas de estas reuniones tienen que hacerse vía online, vía computador, porque la pandemia así lo obliga. Sí, Marila, estábamos iniciando la conversación precisamente tomando posiciones respecto de lo que va a ser el plebiscito de octubre. Lo que va a ser el plebiscito de octubre, pero entendemos que, como todos lo han dicho, es un proceso que ya lleva por lo menos más de
un año de desarrollo tanto como demanda como de construcción político-colectiva. Marila. Sí, así es, Guillermo. Bueno, saludar a Eduardo, también un saludo hoy día desde Valdivia, pero en el fondo represento a la comuna de Corral. Es un gusto poder compartir con ustedes también a través de Radio Universidad Austral de Chile, sobre todo en este tema tan emblemático, como bien dices tú, Guillermo, un proceso que Chile va a vivir, es un proceso histórico, y en lo personal soy una agradecida de que me permita estar en mi rol de lideresa política participando de este proceso. Eduardo, ¿cómo nos planteamos ante el 25 de octubre? Yo creo que hay que plantearse primero con mucha responsabilidad. Claramente este es un evento democrático que ninguno de nosotros había podido vivir con anterioridad, y por lo tanto tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Yo creo que aquí el gran triunfo va a ser la participación de los chilenos y chilenas, de nuestra gente en las comunas, y por lo tanto hay que hacer un llamado a la información, hay que hacer un llamado a la responsabilidad y participar, porque sea cual sea el resultado de apruebo o rechazo, lo importante es que sea un proceso que esté bien legitimado. Y por otro lado, yo creo que es muy importante desdramatizar el proceso. Pase lo que pase, usted y yo vamos a seguir siendo vecinos, sí, y eso no nos podemos perder. Vamos a seguir yendo al mismo supermercado, vamos a seguir encontrándonos en las esquinas y conversando de la igual manera. El tema es cómo nosotros vamos conversando con respecto al Chile que queremos para adelante, y cómo vamos dándole contenido a esta campaña del apruebo o rechazo. Creo que eso ha sido una gran falencia. Nos hemos quedado en los grandes eslogans, pero sin contenido. Y eso yo creo que es súper importante. Anoche escuchaba a Joaquín Lavín y un poco ya hablaba de eso, ¿no? De cómo le vamos dando contenido, cómo vamos poniendo en esta discusión las cosas importantes, y no simplemente si uno va a aprobar o rechazar, que eso creo que es intrascendente. Lo importante es lo que queremos hacer con la nueva constitución que se va a construir a partir de este proceso constituyente. Pero bueno, a ver, los liderazgos políticos están llamados también a marcar ese rumbo y a construirlo, digamos. El contenido está en el apruebo o en el rechazo, digamos, más allá de solo la consigna. Y la pregunta es esa, digamos, si tomamos posición, ¿con qué contenido podemos tomar la posición del apruebo o con qué contenido vamos a tomar la posición del rechazo, Eduardo? Se nos pegó el sistema, parece. ¿Se escucha? Ahora se escucha, has vuelto. Ok, te decía que yo estoy por el rechazo. Creo que nosotros no tenemos tiempo para estar 2 o 3 años más discutiendo si vamos a cambiar o no la Constitución y qué cosas las vamos a cambiar. Yo creo que nosotros podemos cambiar y modernizar la Constitución desde ahora ya. Y eso se puede hacer en el Congreso, y por lo tanto esa es mi postura. Además, que creo que la izquierda ha cometido un error grave, que es que no se han manifestado con absoluta claridad de que van a respetar sea cual sea el resultado. Y es una condición básica para poder discutir este tipo de cosas. Yo creo que el proceso constituyente que se viene por delante tiene mucho que ver con cómo queremos vivir, cómo queremos desarrollarnos los próximos 20, 30, 40 años. Y cosas concretas, a mí me parece muy importante que el tema de la descentralización tiene que ser primordial. Hoy día el Estado centralista, el Estado que todo lo resuelve en Santiago, no da garantía y no da soluciones a los problemas de las personas. Claramente los problemas están mucho más cercanos a las personas, y por lo tanto las soluciones también tienen que estar mucho más cercanas. Por lo tanto, ahí el tema de la descentralización para mí es vital en el desarrollo de las personas. Ahora, claramente, dándole sustancia a esto, hay algunos algunos derechos que claramente podríamos empezar a consignar también en la nueva Constitución. Yo creo que hoy día el tema de la salud no se sostiene más, el tema de la educación también no se sostiene más. Llevamos muchos años con situaciones ahí pendientes,
y que hay que garantizar de alguna manera. Yo no tengo temores en eso, no tengo miedo en eso. Creo que el tema de la subsidiariedad es un tema que perfectamente podemos conversar hoy, ¿me entiendes? No esperar 3, 4 años que el proceso constituyente con los asambleístas se pongan de acuerdo, y por lo tanto yo creo que podemos avanzar ahí tenéis 3, 4 temas con bastante sustancia. Sí, partamos por el primero, Eduardo. Marila, Eduardo nos dice, mira, no lo dice así, pero lo quiero leer así: llegamos al proceso constituyente de un estallido social, y esto de invitarnos a respetar el resultado sea cual sea, tiene que ver un poco el temor de que, mira, si termina triunfando el rechazo, vamos a volver a otro estallido social, digamos. ¿En qué lugar se sitúa la derecha en todo este proceso histórico? La izquierda, perdón. Marila. Bueno, yo en eso difiero completamente. O sea, nosotros claramente estamos a favor del apruebo, y efectivamente es porque, y si estamos a favor además de realizarlo en un proceso de plebiscito, es porque efectivamente respetamos los procesos democráticos y aceptamos los resultados de aquellos. Nuestro esfuerzo se va a concentrar en informar a la gente del por qué tenemos que aprobar, cuáles son las medidas. Efectivamente comparto en el tema de agregar contenido y de que hay temas puntuales que sí efectivamente tienen que estar en la discusión, pero estamos hablando de que Chile ha cambiado, son 40 años de existencia de una constitución que fue construida en un proceso de dictadura y que además ha tenido muchísimos cambios y modificaciones que, como dice Eduardo, bien se pueden seguir dando estas modificaciones, pero en el fondo, ¿por qué hemos hecho tantas modificaciones? Significa que la sociedad cambia, va rotando durante los años, y efectivamente necesitamos una carta de navegación a nivel país que vaya de la mano con estos cambios que ha tenido la sociedad chilena. Y efectivamente se genera este estallido social que obliga al gobierno, a los parlamentarios y de todos los sectores, porque aquí en el fondo hay responsabilidades compartidas, hemos liderado de manera compartida ambos sectores políticos del país, y en el fondo no se han hecho las modificaciones que deberían haberse hecho sustancialmente pensando en lo que la comunidad, la sociedad reclama a raíz del estallido social, que es la desigualdad, y es una desigualdad que está amparada en la Constitución. Es por eso que estamos convencidos que con un cambio radical de este proceso, de este instrumento, esto va a cambiar. ¿Y por qué hacerlo desde cero? Porque efectivamente la comunidad no se siente representada por los políticos que deberían trabajar en estos cambios en el Parlamento. No existe confianza en los políticos actuales que legislan, y es por eso que además se quiere aprobar un proceso donde haya participación ciudadana a través de la Convención Constitucional. Yo creo que esa es como la gran diferencia en cuanto a pensamientos, pero me sumo completamente a lo de que tenemos que hablar de un proceso constituyente con contenido. Por ejemplo, el tema de la descentralización comparto plenamente, porque es el sentir de quienes habitamos en regiones, en comunas pequeñas, donde efectivamente vemos que las políticas públicas no llegan de la manera que deberían llegar. Entonces, efectivamente creo que la descentralización debería regular también este proceso, este trabajo constituyente. Además, así, por ejemplo, hablar de temas de educación, salud, que son temas que están considerados en la Constitución, pero sobre los cuales es muy complejo poder hacer modificaciones, tomar ahora y hacer modificaciones, porque no se han podido hacer históricamente. Sí, yo quiero subrayar, Eduardo nos decía derecho a la educación, nos decía derecho a la salud, nos decía descentralización. Yo quiero decir derecho a la descentralización, a también verla como un derecho, sobre todo de quienes poblamos algunos territorios del país. Y Marila nos dice, sí, pero mira, efectivamente están allí mencionados, pero sin la capacidad de soslayar la desigualdad con la que enfrentamos su ejercicio. No sé si agregamos otros elementos desde la perspectiva de los derechos relevantes desde el lugar en el que ustedes se encuentran, desde la territorialidad. Digo, estoy pensando en el agua, estoy pensando en la situación de los pueblos originarios, estoy pensando en los pescadores, no sé. ¿Cómo le damos continuidad, digamos, a ese catálogo en el cual efectivamente ya comenzamos a dividirnos respecto del diagnóstico que tenemos de la realidad actual del país? Eduardo. Mira, yo por eso te dije que esto no hay que dramatizarlo. Si nosotros nos sentamos en una mesa, como estamos conversando ahora, con Marila, que piensa distinto a mí, pero nos sentamos en una mesa a conversar, el Chile del mañana, que es el que todos estamos esperando, ella tiene su pensamiento, yo tengo el mío, va a ser un Chile maravilloso. Pero si nos ponemos a pelear en una barricada, es muy distinto a cómo vamos a resolver esos conflictos. Entonces, claramente, lo que tenemos hoy día es una hoja de ruta que parte el 25 de octubre y que tenemos que escribirla entre todos. Esto, si bien es una hoja en blanco, no es una hoja en blanco en sí. Hay muchas cosas
que estamos de acuerdo. Hay muchas cosas que nadie se atrevería a discutir. El tema de la propiedad privada, el tema de los derechos de cada uno de nosotros, de los derechos humanos, de los derechos de los niños. O sea, hay un sinnúmero de cosas. Yo creo que estamos en cosas más en acuerdo que en desacuerdo. Y las cosas en que estamos de desacuerdo, hay una regla que es de los 2/3 para poder ponerse de acuerdo. Y por lo tanto, yo creo, y tengo mucha fe en eso, en que el camino tiene una buena perspectiva. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo. Y, por ejemplo, lo que acaba de decir Marina es muy importante, de que ella y el sector que ella representa garantiza el resultado de la elección. Eso es algo relevante. Y, Marila, yo no lo he escuchado en muchos de tus correligionarios. Mucha gente guarda silencio. Y eso claramente asusta a quienes tienen un pensamiento distinto. Mira, si yo insisto, pase lo que pase el 25 de octubre, lo que tenemos que hacer por delante es mucho trabajo en conjunto, porque hay que escribir el tema de los derechos de los pueblos originarios, hay que escribir el reconocimiento constitucional de ellos, hay que ponernos de acuerdo cómo vamos a manejar el tema de la educación, de la salud, de los derechos de agua, que claramente hoy día no da, el país que tenemos no da para que los derechos de agua estén guardados en un cajón, y nadie los puede usar, ¿me entiendes? Esas cosas claramente hay que conversarlas y ponerse de acuerdo. Y si seguimos conversando así como estamos ahora, este proceso va a ser maravilloso, insisto, pero si lo hacemos con protesta y con barricada, va a ser un desastre. Lo dijo Joaquín Lavín ayer y me pareció súper interesante su entrevista. La década del 90, más que haya gobernado la derecha, que haya gobernado la izquierda, el tema relevante ahí es que se llegó a grandes consensos que le permitieron a Chile avanzar con mayor celeridad, con menor celeridad. Pudimos haber puesto el énfasis en otras cosas. Ok, hay cosas por mejorar, pero la gran receta fue el consenso. Y por lo tanto, yo creo que hay que usar esa receta para adelante. Hay que incluir, obviamente, a más fuerzas políticas. Hoy día Chile se ha ampliado mucho más en lo político y en lo social, pero hay que hacerlo conversando. Y teniendo las reglas claras, yo creo que eso se puede hacer sin ningún problema, sin dramatismo. Sí, pero claro, a ver, a propósito de los 90, no es lo mismo construir el consenso negociando el disenso que ocultándolo, que excluyéndolo. Un poco por ahí siento yo, las demandas fundamentales en torno a lo que fue ese periodo, Marila. Sí, efectivamente, yo creo que esa es la diferencia de los 90 con la actualidad y lo que la sociedad reclama, que en el fondo tampoco podemos hacernos los sordos y los ciegos a los procesos. Efectivamente se avanzó mucho y el consenso fue la forma, pero también hemos visto que el consenso que se buscaba muchas veces privilegiaba y favorecía solo a quienes generaban estas discusiones, y eso es lo que la ciudadanía espera de este proceso de cambio y de este proceso de participación, llegar a los consensos, pero que los representantes los encargados de negociar y de representar a la ciudadanía en este proceso lo hagan pensando en el bien común de los habitantes de Chile. Yo creo que esa es la diferencia el día de hoy. Por eso que les cuesta tanto a los ciudadanos creernos a los políticos cuando planteamos el que vamos a negociar, que vamos a buscar consenso. En el fondo, yo soy de una generación a lo mejor un poco distinta a quienes han gobernado durante mucho tiempo, y por eso la opinión más franca, más directa, no me complica decirlo. El que respeta los procesos, la disponibilidad al diálogo y a buscar consenso, pero siempre pensando en representar a los ciudadanos que se sienten marginados de estos procesos y estos acuerdos de consenso, que en el fondo lo han manifestado, y por eso se han generado el tema, por ejemplo, de las barricadas. Yo tampoco comparto el tema del uso de la violencia para poder exigir el cumplir los derechos de los ciudadanos, pero creo que a eso se vieron expuestos quienes han participado de los procesos a raíz de sentirse marginados de estos procesos. Gracias. Espero que no se dé así en el proceso del trabajo constituyente, porque efectivamente lo que buscamos es tener representación. Mencionabas hace un rato el tema de discutir el tema de los pueblos originarios, de la participación indígena en el proceso. Hay que hablar mucho sobre aquello. Estamos en deuda históricamente con las comunidades mapuches de Chile, con las distintas etnias a lo largo del país. Entonces yo creo que efectivamente también hay que asegurar la participación de ellos y la representación de ellos. Por eso que en el fondo nosotros también hemos peleado por los escaños reservados para que el pueblo mapuche y el pueblo indígena de nuestro país esté considerado en el proceso. Sí, Marila, cuando dices que hay que asegurar la participación y hay que evitar la exclusión, yo siento que nos estás anticipando la pregunta por el mecanismo. Asamblea Constitucional, Asamblea Constituyente,
no recuerdo cuál es la formulación con la que va a Convención, llegar. la nuestra, o mi postura puntual en la Convención Constitucional, que involucra efectivamente participación del Parlamento, pero también involucra participación ciudadana. Sí, sí, esa es tu postura. Sí, de todas maneras, porque de esta manera vamos a asegurar efectivamente que el ciudadano que no pertenece a las clases políticas por lo menos tenga la opción de elegir un representante que efectivamente lleve o lidere las propuestas y haya escuchado al pueblo también. Porque efectivamente es por eso que no estamos en el proceso de acuerdo con que la participación sea netamente desde el Parlamento. Sí, bueno, nos sentimos representados por la totalidad de ellos. Sí, hay que ver cómo se resuelve ese proceso de elecciones. En Chile las elecciones siempre terminan siendo colonizadas por los partidos políticos en preferencia respecto de cualquier otra formulación que puedan proponer los ciudadanos, Marila, eso tenemos que reconocerlo. Sí. Nosotros ahí yo sí voy a ser bien enfática, el PPD, hablando desde el PPD abrió las puertas porque también entendemos el rol de aquellos independientes que representan movimientos y organismos sociales, entonces en el fondo también se generó un espacio para abrir la posibilidad y participación de aquellos y aquellas. Eduardo Helk. Yo creo que es importante informar a la ciudadanía. El proceso constitucional se va a regir bajo las mismas normas que la elección de los diputados. Y por tanto tiene esa lógica. Va a tener una lógica política. Y los principales actores van a ser los partidos políticos. Y ahí va a depender de cada partido político cuánto le abre la puerta a los independientes en cada una de las regiones y de los aspectos. Yo creo que el Parlamento debe tener un rol importante. Son personas que de una u otra forma han trabajado en el ámbito político, en el desarrollo de las leyes, en el tema constitucional, toda su carrera política. Por lo tanto, a mí me parece importante que ellos estén en este proceso y por eso yo creo que una convención mixta podría ser de gran ayuda para no entrabar el proceso en sí mismo y para conducirlo con ciertos liderazgos, con ciertos conocimientos. Creo que una nueva constitución es algo muy importante. Claramente hoy día tiene una significación ciudadana y que va a estar representada en el 50% de esa asamblea, pero me parece relevante que los parlamentarios que tienen una gran experiencia puedan estar presentes. Sí, en el caso de que se imponga la opción por la convención mixta. Eduardo, Marila, lo adelantaba Víctor, ya la campaña, entiendo, empieza este miércoles. ¿Cómo se están preparando? ¿Qué se espera? Partamos por la provincia del Ranco, Eduardo. ¿Qué esperamos? ¿Qué despliegue? ¿Qué movilización? ¿Qué es lo que se espera de los ciudadanos? Primero que se informen. Creo que es súper relevante que los distintos comandos, partidos, las personas vayan informando a la ciudadanía con la verdad de la milanesa, como se dice, cuáles son los distintos alcances de cada uno de las opciones y de los resultados, y que se vayan informando. Está complejo hacer reuniones presenciales, hay que hacer mucha información a través de las redes sociales, pero aquí lo más importante es que cada ciudadano vote lo más informado posible. Y después yo creo que hay que insistir en que sea un proceso respetuoso. Porque, insisto, gane quien gane, la opción que pase este 25 de octubre, al día siguiente vamos a seguir siendo vecinos, nos vamos a seguir encontrando, y por lo tanto yo creo que tiene que ser un proceso muy, muy respetuoso. Cada uno tiene sus ideas, sus ideales, y tiene que defenderlos con argumentos. Y por lo tanto yo insisto, tiene que ser un proceso informado y con mucho respeto. Gracias, Eduardo. Marila. Sí, bueno, efectivamente, como conversábamos con Víctor al inicio, en la región se ha constituido un comando por el apruebo donde se generó la unidad de los distintos comandos que existen y que aglomeran a los partidos de la centroizquierda, y además es un comando ampliado porque también participan organizaciones sociales, sindicales de la región. Se van a articular distintas actividades siendo responsables y respetuosos con el cuidado que hay que tener frente a la pandemia, que no ha desaparecido, hemos disminuido pero no ha desaparecido, que hay que entender eso también. Aquí cuando se habla de rebrote, que puede venir un rebrote, no, si nosotros todavía estamos en pandemia. Entonces efectivamente vamos a ser respetuosos porque queremos cuidar la salud de los habitantes de la región, principalmente actividades
online, y las actividades presenciales, como lo mencionaba, van a ser resguardando las medidas y la cantidad de personas que exige el Ministerio de Salud. Y por lo demás, también me sumo a lo que mencionaba Eduardo, que tiene que ver con los procesos de formación. Desde los distintos comandos y fundaciones con las que trabajamos, vamos a desarrollar procesos de formación online para que la gente se informe. Y en esto somos transversales, informamos todo lo que involucra el proceso del 25 de octubre, sí, que significa convención mixta, convención constituyente, como para que la gente esté clara al momento de tomar su decisión. Obviamente nosotros estamos abanderizados por una opción, pero en el fondo creemos necesario que una comunidad informada va a votar de mejor manera, y también nos vamos a sumar a los petitorios nacionales con respecto al proceso en sí, a la votación, sí, del 25 de octubre, para tratar de resguardar y cuidar a quienes asisten a votar. En cuanto al tema de los traslados, las medidas de seguridad que tienen que tener, higiene que tienen que tener los locales de votación, en eso también vamos a ser bien insistentes, y yo creo que ambos comandos vamos a apostar porque el proceso sea ordenado y cuidadoso para quienes van a los locales de votación, para quienes vamos a estar trabajando también. Entonces, va a ser una campaña bien distinta, sí, a raíz de la pandemia, pero en el fondo somos seres adaptables, así que vamos a tener que empezar a adaptar los procesos también para poder hacer difusión de las opciones a las que adherimos. Sí, una candidatura, una campaña, un proceso que quiere ser sanitariamente responsable. ¿Hasta dónde llega la unidad? ¿Cuánto dura la unidad? Me lo pregunto, Marila. Eduardo también. A propósito de, estamos inaugurándolo, nosotros veníamos 2 años anunciándolo, una temporada de elecciones en la que cada fuerza política, por supuesto, que quiere lucir, quiere dar protagonismo y quiere tratar de instalar y posicionar a sus distintos rostros. Y eso efectivamente, creemos nosotros, por lo menos así lo estamos anticipando en el ejercicio periodístico, comienza a conspirar contra esa unidad que ambos sectores, el apruebo y el rechazo, promulgan en cada minuto, en cada declaración. Víctor, ¿estás con nosotros? Sí, Miguel, ahí estamos. Sí, invitaba yo a Eduardo Gel, que nos acompaña, el consejero regional, nos acompaña desde la provincia del Ranco, considero nacional, consejero regional, y Marila, presidenta del Partido por la Democracia, nos acompaña desde Corral. Esa pregunta, ¿hasta dónde va a llegar la unidad en un año marcado por las elecciones municipales, gobernadores regionales, y seguimos? Marila, Eduardo. Sí, mira, en realidad nosotros efectivamente entendemos el proceso electoral que vive Chile y que va a vivir entre este y el próximo año además. El tema del plebiscito obviamente genera unidad entre todos los comandos y todos los sectores que componemos la centroizquierda, porque en el fondo es un fin mayor que buscamos, es un fin común además para la ciudadanía, así que en el fondo en temas electorales las conversaciones vendrán en su minuto para alianzas futuras, para el tema municipal, el tema presidencial, parlamentario, pero lo que hoy nos convoca puntualmente y en lo que nos vamos a enfocar es en abordar el proceso del plebiscito y el proceso constituyente de manera unitaria, lo que viene en octubre, y las conversaciones políticas y alianzas electorales vendrán de manera paralela. Buscaremos ahí los diálogos siempre disponibles, todos para dialogar, pero en el fondo la unidad en este minuto nos centra el plebiscito, nos convoca el plebiscito, que en el fondo es el proceso más cercano y es el que va a generar un cambio sustancial a nivel país. Eduardo. Yo creo que en forma natural se van a ir agrupando los distintos sectores políticos y van a ir dando la unidad que se requiere. En la medida que el proceso vaya llegando, se vaya acercando, claramente las posturas van a ir clarificándose mucho más, porque todavía hay gente que tiene dudas con respecto a cómo plantearse frente a este proceso, y eso va a ir produciendo la unidad de cada uno de los sectores. El proceso electoral de más adelante es un proceso distinto, creo yo, que tendrá su momento. Claramente hoy día en el tema del gobernador regional y de algunas alcaldías requiere de apurar el tranco, porque la primaria es el 29 de noviembre. Entonces requiere que esos liderazgos vayan también clarificándose, y el proceso constituyente va a ser también una plataforma para que esas personas vayan tomando postura y vayan haciendo ver sus liderazgos personales. Así que yo creo que va a tener una doble instancia esta elección del 25 de octubre,
primero por fortalecer los distintos sectores dentro de la izquierda y la derecha, y además va a tener también un componente político porque los distintos candidatos, principalmente a gobernadores regionales, van a también tomar postura y ejercer su liderazgo en estas candidaturas. Sí, sí, en eso precisamente estaba pensando, digamos, en que ese ejercicio de liderazgo eventualmente compila contra la unidad que todos quieren construir en este minuto a propósito de la posición apruebo rechazo. Pero tú decías, y con eso quiero terminar para invitar a Víctor para que nos despidamos, se pueda despedir de ustedes también. Tú nos decías, hay algunos municipios que son más urgentes. ¿Cuáles son los municipios urgentes, Eduardo? No más urgente, sino que me refiero a que en algunos municipios van a haber primarias también. Ya. Y las primarias también de alcalde y gobernador regional son en la misma fecha, el 28-29 de noviembre, ya me perdí. Pero una de esas dos fechas es la primaria y por tanto esos municipios van a tener también participación, creo yo, va a tener injerencia en lo que opinen con respecto al proceso constituyente. No, yo no creo que haya un municipio más urgente que otro. Claramente todos los municipios tienen su importancia, su liderazgo, y eso es natural. Yo creo que las municipales son procesos electorales importantes, históricamente han marcado la pauta con respecto a la elección presidencial futura. No sé si este año va a ser igual, no me atrevo a anticipar nada. Claramente el esquema político ha ido cambiando, por razones obvias. Creo que este sistema de izquierdas y derechas está un poco agotado, por así decirlo, pero bueno. Y creo que, insisto, el proceso constituyente es una cosa que es muy relevante, que hay que llevarlo con seriedad adelante, y otra cosa son los procesos más bien políticos, comunales y regionales, que se van a cruzar, pero principalmente en el ámbito de las primarias. Gracias, Eduardo. Víctor. Eduardo y Marila están con nosotros. Un minuto para despedirnos. Un gusto escucharlos y comprometerse como para poder volver a conversar seguramente sobre muchos más otros temas, estos mismos de las elecciones que vienen, y me pareció interesante lo que planteaba Eduardo respecto, por ejemplo, a propósito de la entrevista de Joaquín Lavín, ¿no? Y del rol que va a tener en este proceso, en este periodo, con tanta elección y todo ello, el rol que va a tener una posición política como la de Joaquín Lavín, o la que en su momento defendió Mario Desbordes en Renovación Nacional, y lo que está generando al interior de la coalición de gobierno, porque eso también llama la atención, que Lavín esté planteando el corrimiento mucho más allá todavía, a pesar de que él ya había sido bacheletista en algún rato, digamos, él lo dijo, pero me parece que este es un momento de nuevo, digamos, donde aparece de nuevo estas figuras que son distintas a las figuras partidarias, digamos, ¿no? Así es que vamos a empezar en un momento a vivir todo ello, y eso va a tener un correlato regional. Así es que quizá vamos a tener mucho que conversar precisamente para poder ir afinando esos conceptos. Yo al final lo que les quería preguntar, porque ha sido noticia hoy, solo por este afán medio periodístico que uno tiene siempre, digamos, que es el tema de la movilización de los camioneros, que también es una movilización social, ¿no? O sea, al final, digamos, también es algo que altera el devenir, en este caso, incluso de la propia logística del país, ¿no? También es un neumático. ¿Qué pasa con ello, digamos? ¿Qué pasa con los camioneros en Chile que actúan normalmente en política mediante estos mecanismos? No sé quién quiere entrar en el tema, o mejor lo dejamos para otra sesión. Las damas primero. Marila. Súper correcto. Mira, sí, en realidad el tema de los camioneros es un tema bien complejo en este minuto, porque en el fondo es la presión y es la forma de actuar, como bien decía Víctor, en el fondo cuando ellos participan socialmente a través de sus organizaciones, en el fondo alteran el proceso del país, porque en el fondo nos descolocan a todos, políticos y no políticos, porque en el fondo sabemos lo que significa un paro de camioneros. Creo que efectivamente hay que empezar a dialogar y a tomar medidas más directas, sobre todo de parte del gobierno, con respecto a los conflictos que existen. Entendemos que ellos buscan la seguridad de su transporte
transporte o traslados por el país, pero en el fondo, y eso nos está asegurando a raíz de los incidentes que han ocurrido, pero en el fondo ahí también difiero de algunos procesos. Se han acusado mucho a las comunidades indígenas de todos los incidentes y yo creo que en algunos casos no es así. Efectivamente ellos también reaccionan. Pero efectivamente en el minuto de hoy yo creo que el gobierno tiene que sentarse a dialogar con los camioneros y tomar medidas, ofrecer medidas de seguridad también para ellos, pero así también es asegurar también la tranquilidad de las comunidades indígenas, sobre todo en la zona de la Araucanía. Entonces, pero ahí madurando un poco todavía lo que ellos anunciaron hoy, porque en el fondo venían hace varios días con el tema de que van a paro, sí, hasta que hoy día ya salió una noticia un poco más formal, más definitiva y no como una amenaza tan volátil, sino que más fuerte, lo cual genera obviamente análisis y discusión, pero yo creo que en este minuto es el gobierno quien tiene las medidas y las herramientas para poder conversar, dialogar y tomar medidas para que esto no ocurra. Eduardo. Mira, yo creo que esto es un tema muy profundo, ¿no? Los camioneros son una arista solamente. Claramente aquí el conflicto de la Araucanía es una cosa de muchos años que no hemos sido capaces como país de resolver, y la inseguridad de los camioneros que desborda con una niña de 9 años herida por perdigones es dramático. Entonces, ante una situación como esa, se produce esta manifestación. Los camioneros han estado en conversaciones con el Ministerio del Interior ya hace mucho tiempo. Se había logrado llegar a un cierto acuerdo, pero claramente y que una niña de 9 años salga herida es algo que tenemos que, entre todos, ¿cierto?, decir que no corresponde, que es inaceptable ese tipo de violencia y ningún tipo de violencia. Por lo tanto, aquí la conversación es mucho más profunda, que tiene que ver con muchas otras aristas, en lo social, en lo policial, en lo de inteligencia policial, en lo político. Hay que tomar esta situación y ser capaz de hacerlo. Llevamos 30 o 40 años de gobiernos democráticos y no hemos sido capaces de solucionarlo. Y requiere una solución política, social, muy importante. Espero que este gobierno o el que venga sea capaz de tomar este asunto con la altura que se requiere y para poder resolverlo. Tiene muchas aristas, que no es fácil, pero que requiere de una decisión política muy fuerte. Eduardo Helk, desde la provincia del Ranco, Marila Barrientos desde la comuna de Corral, gracias por acompañarnos. Ya viene materia expuesta al programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Están desesperados, estaban programados a la 1, pero quisimos tomarnos 15 minutos más para conversar con ustedes. Les queremos dar las gracias a Eduardo, le tenemos una invitación extraordinaria. Nuestro panel de los miércoles quiere conversar con todos quienes están interesados en liderar y en participar activamente en las elecciones como candidatos, como protagonistas de las elecciones a gobernadores regionales, así que probablemente te vamos a estar invitando también, a propósito del interés que manifiestas por eso, a participar uno de estos días a esa conversación. Y Marila, por supuesto, también queremos que seas una de las protagonistas de la política regional, mujeres protagonistas. Nosotros procuramos siempre que estén en la radio con una mirada preferente a propósito de esa mirada tan masculina que suele tener la política no solo en Los Ríos, sino también en todo el país. Eduardo, Marila, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, efectivamente disponibles para poder seguir participando y dialogando, porque el tiempo a veces se hace corto y, como decía Eduardo, hay temas que necesitan un poco mayor profundidad, pero haciéndole honor al tema de las lideresas y de las mujeres en política, voy a hacer un último llamado por el proceso constituyente, porque además esta vez tenemos la posibilidad de escribir y participar en una constitución paritaria, que para nosotras como mujeres, que nos ha costado mucho insertarnos en el mundo político y ir ganando espacios propios, efectivamente va a ser un tremendo desafío y un tremendo orgullo poder participar de un proceso que asegura paridad además. Muchas gracias, Marila. Gracias, Eduardo. Muchas gracias también, un saludo cariñoso a Marila, que le vaya muy bien. Y insisto, hagamos esto con mucha seriedad y con mucho respeto mutuo. Un abrazo cariñoso, que les vaya muy bien. Gracias a todos. Víctor, nos volvemos a escuchar. Chao. Chao, Miguel. gracias. Nos reencontramos, Marila, Eduardo. Chao. Hasta luego. Plaza de la República regresa el próximo lunes al mediodía, con su ciclo extraordinario del momento constituyente.
Las y los esperamos en Radio Universidad Austral de Chile y el Centro de Estudios Regionales. Viene bajando el calle hasta la calle Libertad. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile desarrolla más de 450 proyectos de investigación, aportando el 85% de la producción científica de la región de los ríos y una amplia actividad de investigación en los lagos,